iniciamos, vamos a tener nuestro tema. El tema que se llama, es un tema para mí, es muy interesante, es muy rico y se llama ¿Cómo predicar? ¿A quién le interesa ese tema? Bueno, les informo para algunos que están asistiendo, no están como asistentes, pues que no habían tomado el curso desde el principio, que vamos en el tercer bimestre de este curso, que es muy bueno, es excelente en la formación que Dios nos da. Y en este momento pues vamos a ver este tema muy interesante, donde ya hemos visto principios de la visión, ya hemos trabajado los principios del creyente, y esto hace parte del principio de la visión, y es cómo predicar, cómo llevar la palabra, que en algún momento todos ustedes, terminando la academia, pues Dios nos tiene preparado que podamos hacerlo, que podamos hablar, podamos predicar. Y se dirán ustedes, bueno, pero predicar como si el pastor es el que predica, la pastora predica, pero hoy les tengo la sorpresa o la información, bienvenidos, de que ustedes van a predicar. ¿En dónde? En los grupos que van a tener. Este curso es un curso de liderazgo, donde ustedes aprenden sus bases, aprenden todo lo que necesitamos para ser discípulos, y por eso nos va a llegar el momento en que vamos a predicar, en que vamos a enseñar. ¿Listo? Jesús predicaba por las casas, Jesús predicaba en las casas. ¿Quién sabe eso? Todos, ¿cierto? O la mayoría, que fue a la casa de Zaqueo, que fue a la casa de publicanos. Y vamos a buscar una cita que se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Y vamos a ver qué narra la historia, qué narra la Biblia de lo que Jesús hacía cuando hacía sus grupos en casa. Lucas 19, de los versículos 1 al 10. Y vamos a poner mucha atención ahí en la pantalla, nos están colaborando con los versículos que vamos a ir leyendo uno a uno. Tome nota. Es muy bueno que siempre en sus clases tengan su cuaderno, tengan sus apuntes. Igual esta clase se graba, la clase, si usted no está aún metido en el grupo de WhatsApp de la academia, ahora al final nos dice para incorporarlo al grupo de la academia, cosa que cuando se ve el tema al otro día, más tardar el otro día, ya este mismo tema está en la web. Entonces puedes repasar el tema, puedes tomar apuntes, puedes sacar otras notas de lo que estás haciendo. Entonces vamos a empezar con ese Lucas, los que de pronto no lo habían escuchado, Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 10, y vamos a analizar qué hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando iba a las casas y cuando hablaba y ganaba almas para el rey? Y dice así: habiendo entrado Jesús, versículo 1, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y además era rico. ¿Jesús tendrá algo contra los ricos? No, ojalá todos pudieran tener riquezas para ayudar a otros. No, muchos quizás, ay, no, es que los ricos van para el infierno. No, eso hay que saberlo entender, ¿cierto? Cuando decían que no, que más fácil entra un rico al reino por la aguja, el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos, es porque una cosa es el amor al dinero. Entonces llamó a Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos, los que cobraban y el gobierno les delegaba para ir a cobrar, y aparte de lo que ellos cobraban para el gobierno, ellos sacaban su tajada. Entonces eran los corruptos del tiempo, eran los que se aprovechaban de la gente. Y mire que Jesús, viendo un hombre pecador, un hombre que era, digámoslo así, rechazado por la sociedad, porque cuando entraba un publicano a una casa a recaudar impuestos, a veces acababan con todo, y a las malas les cobraban y se cobraban estos impuestos, ¿cierto? Lo llama y le dice que era jefe de los publicanos y además era rico. Y dice, y procuraba ver. ¿Quién procuraba ver? Zaqueo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era alto así como yo, más o menos. Entonces era pequeño de estatura.
Entonces él trataba, bueno, Jesús, ve, por allá va Jesús, y imagínate, él era pequeñito y no alcanzaba, saltaba, nadie le daba permiso para ver, porque Jesús era un evento que venía Jesús. Lo presentaban como el Mesías, el que llegaba a ser el rescatador del pueblo. Y entonces dice en el 4, y corriendo delante, o sea, se adelantó, o sea, estaba aquí como decir, la procesión cerca de Jesús, vio que no podía verlo, pegó carrera y se fue unas cuadritas más adelante, ¿cierto? Unos metros más adelante. Y dice, subió a un árbol sicómoro para verle. Se montó a un árbol. ¿Cómo sería de bajito? Yo no sé cómo se pegó de la rama, pero se subió al árbol para verle, porque había de pasar por allí. O sea, él dijo, él va por esta ruta, yo me monto en este árbol y lo veo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate de allí, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo no lo conocía, pero en el corazón de Jesús, Zaqueo ya estaba ahí inscrito en su vida. Y así como tal vez a ti o a cualquier persona que no conoce de Dios, Dios te llama, te hace el llamado, Él ya te tenía programado y te tenía en mente y murió por nosotros. Y dice 6, entonces Él descendió a prisa, salió, hizo caso, eso fue corriendo, bájate a prisa, se bajó a prisa y le recibió gozoso. Imagínense, pasó de querer ver a Jesús a que Jesús mismo le dijera, hoy quiero estar en tu casa, hoy quiero estar contigo en tu casa. Entonces Zaqueo puesto, dice, al ver esto le recibió gozoso. 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. No falta el religioso. Pero Jesús no es pues el Mesías, ¿cómo se va a meter a la casa del publicano? Es más, no es un publicano, es el jefe de los publicanos. O sea que es más pecador que todos los otros pecadores. La gente empezó a murmurar, porque muchas veces tú o yo podemos estar más pendientes de estar señalando el pecado de otra persona que mirando realmente esa relación que deben tener con Dios. Y Dios no los acusa, pero a veces nosotros somos los que nos volvemos acusadores sin tener autoridad. Usted no es nadie, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Jesús dijo, yo he venido a salvar el mundo y no a condenarlo, pero a veces nos la pasamos condenándolos. Y dice el 8, al ver esto todos murmuraban, 7 otra vez, diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, se paró en sus 2 piecitos ahí, dijo al Señor, le dijo a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo sería el impacto de Jesús en el corazón de Zaqueo? Que inmediatamente que escuchó el llamado, vio el respaldo de Jesús en su vida, dijo, toda la mitad de mis bienes los voy a entregar a los que les he robado. Y si a alguien le he robado de más, le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Porque ellos robaban, ellos no solo cobraban el impuesto que les tocaba, ellos robaban de más. Y dice así, si le he defraudado a alguno al final del 8, a alguno le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo en el 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y nadie creía que porque era un pecador iba a ser hijo de Abraham. Tú eres hijo de Abraham. La gente que está afuera en el mundo son hijos de Abraham, que si usted y yo no hacemos algo, se van a perder en el infierno. Si usted y yo no nos amarramos los pantalones, no tomamos la decisión de ir a llamarlos en amor y no solamente a señalarlos y a juzgarlos. Ay, no, es que ese es un pecador, yo no me junto con él. Pero ni siquiera le hablas de Jesús. Ni siquiera le presentas a un Dios de amor que vino a entregarse. Mire, Jesús murió en la cruz no solo por el que se cree bueno, murió por todos nosotros y por el malo y el pecador. Él pagó ese precio. 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estabas perdido.
Estábamos perdidos, por eso Jesús vino a rescatarnos. Así que nadie puede creerse más que otro, nadie puede creerse el chacho del paseo, el que más santo es, el más bueno, porque todos somos pecadores. Pero la misericordia de Él nos ha justificado delante del Padre. Aunque la gente murmuró, Zaqueo fue salvo ese día. Zaqueo fue salvo. Aunque la gente murmurara, aunque él se metiera a la casa de un pecador. Y ese día también predicó en la casa de Leví. Vamos a Marcos capítulo 2 del 13 al 17. Otro ejemplo de lo que Jesús hacía en las casas, porque Jesús predicaba en las casas, predicaba en la ciudad, predicaba en la sinagoga, y es parte del principio y del modelo de Jesús que nosotros estamos tomando y adaptando. Marcos capítulo 2 del 13 al 17. 13 al 17. Dice así, 13. Después volvió a salir al mar. ¿Quién volvió a salir? Jesús. Y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar vino a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos, otro cobrador de impuestos, de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Muchos, pecadores, no pecadores, o bueno, todos eran pecadores, pero muchos le seguían. Dice, y con los pecadores dijeron a los discípulos, viéndole comer, el 16, lo habían seguido, 16. Y los escribas, ¿saben qué era un escriba? Son los encargados de transcribir la Biblia y los pergaminos, porque se ajaban, se dañaban, se deterioraban. Ellos se encerraban en unos cuartos en oración a luz de vela, como una especie de cuevas, a hacer la traducción literal, el escrito. Aquí dice comas y puntos, letra a letra. Ellos transcribían la palabra, por eso conocían mucho de la palabra. Y dice, y los escribas y los fariseos. Los fariseos eran la secta de los religiosos que en la época lo que hacían era guardar la ley, o eso creían, ¿sí? Y Jesús luchaba mucho contra ellos, porque eran solo unos religiosos. Por eso es que Jesús odia la religiosidad. Él ama la vida, lo sencillo, y eso lo vamos a aprender hoy. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, o sea, los sacerdotes de la época, los que se creían muy santos, veían a Jesús que comía con pecadores. ¿Y qué pensaba y qué pasaba por sus mentes? Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Bueno, le ocurre pues que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ni Jesús los veía como pecadores, los veía como lo que iban a ser, salvos en él. Y los religiosos decían, ¿cómo así que este hombre que hace que bebe con publicanos y pecadores? 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tú eres un pecador, Dios vino a llamarte a ti. Si te crees justo, bueno y que no matas una mosca, tal vez Jesús no sea para ti. Pero si somos pecadores, ahí estamos. Entonces vamos a ver que aquí hay tres tipos de personas. El tema de hoy, para los que llegaron un poquito atrasaditos, es cómo predicar. Y estamos viendo el ejemplo de que Jesús predicaba. ¿En dónde? En las casas. Hoy vamos a ver eso y es lo que vamos a hacer. Y ustedes como líderes que se están formando van a predicar en sus casas. Tienen que haber siempre en sus células o en sus grupos o en los grupos como Jesús lo hacía, tres tipos de personas. Primero debe estar Jesús presente. Jesús es ¿quién? Es el líder. Es el líder. Tienen como segundo que estar también los discípulos de Jesús, los integrantes del grupo. Pero también deben estar los publicanos y los pecadores o los invitados nuevos. Siempre que hagas un grupo, no es para que hagas un club cerrado, el club, la logia de los cristianos, donde
años tras años, los mismos que se reúnen son los mismos con las mismas. No hay gente nueva, no hay nuevos convertidos, no, deben estar tres: Jesús presidiendo como líder en esa reunión, los discípulos que están aprendiendo y están siguiendo a Jesús, y los pecadores y los publicanos. Mira, la semilla que tú debes sembrar cuando tú prediques y cuando tú hables en esos grupos tiene que ser la mejor que pueda existir. Tiene que ser la mejor, la palabra más hermosa, la palabra más directa, la palabra de amor, la palabra de transformación. Pero si no transmites el mensaje como debe ser, esa semilla se puede perder, esa tierra se puede perder. ¿Tú te imaginas que venga una persona, asiste a la iglesia, se sienta con la disposición de recibir cosas nuevas, lindas de Dios, pero el mensaje no llega? El mensaje no tiene unción, el mensaje no tiene poder. Es más, los temas que tocan, se pone más fácil a pelear y hablar de temas y cosas que son contradictorias y que crean controversia, que realmente hablar del amor y de lo que Jesús va a hacer en cada uno. Entonces, cuando enseñemos y hablemos, tenemos que dar el mensaje de la mejor forma. Hay que hacer 5 cosas. Si está tomando nota, que es muy bueno que lo haga, vamos a anotar 5 cosas. Primero, debes cuidar el mensaje. Primero, cuidar el mensaje que vas a dar, el mensaje que vas a enseñar. Segundo, cuida la forma de transmitirlo. Cuida la forma en que transmites el mensaje. Tercero, predica en santidad. Predica en santidad. Cuarto, predica acompañado de señales, maravillas y milagros. Acompañado de maravillas, milagros y señales. Y quinto, presenta a Jesús como Señor y Salvador. Esas son las 5 cosas que tenemos que tener presente. Enseguida las vamos a desglosar, vamos a ir cada una y le vamos a poner su comentario, su versículo. Y vamos a la primera: cuida el mensaje. Si quiere, póngalo de subtítulo ahí: cuida el mensaje. Primero que todo, procura que ese mensaje no sea religioso. ¿Por qué? Porque la gente a la que tú le predicas es gente que no conoce a Jesús y los vas a asustar. Entonces todo el tiempo es aleluya, gloria a Dios, amén hermano, amén hermana. Cosas que asustan y que la gente que no está familiarizada con Jesús va a decir: ¿cómo así? Esto es como locos. No les ha llegado el mensaje de Jesús como debe entrar, y ya la gente muchas veces está repeliendo ese mensaje. Por eso tenemos que cuidar el mensaje, como lo damos. Vamos a ir a Juan capítulo 4, de los versículos 1 al 19. Lo vamos a leer rápidamente. Juan capítulo 4. Y vamos a ver qué nos muestra el Señor ahí en esta parte. Dice 1. Es largo, vamos a leerlo rápidamente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, versículo 5, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Jesús sabía que iba a pasar, que la mujer iba a salir, y él le dijo a la mujer: dame de beber. Dame de beber. La mujer en el 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por cuestiones históricas, en ese tiempo los samaritanos y los judíos no se trataban.
había unos problemas atrás que habían sucedido, entonces ellos andaban divididos y no se hablaban. Pero Jesús llega a romper con ese hielo y con esa barrera que había en el momento. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Él hablaba de un agua espiritual. Ella seguía hablando del agua física. 12. ¿Acaso tú eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le aclaró, mira, el que toma de esa agua del pozo va a volver a tener sed. Y usted toma agua y le da sed, ¿cierto? Al rato quiere más y mantiene la jarra ahí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, yo no quiero volver a tener sed. Se imaginaba que era en la misma agua. Y le dijo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Traiga a su esposo, que yo acá le doy el agua que le voy a dar. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo sabes que 5 maridos he tenido y que ahora el que tengo no es? 20. Bueno, ahí termina. Jesús nos da un ejemplo con esta mujer. Jesús primero le habló de la necesidad que ella tenía. Lo que tú tienes que hacer cuando prediques es hablar de la necesidad de amor, de la necesidad de perdón, de la necesidad de liberación, de la necesidad que tiene una persona, si tiene angustia, si tiene depresión, lo que tenga. Lo primero que lo que tienes que hacer es hablar y tratar su necesidad, antes que hablar de su pecado. ¿Jesús habló del pecado de ella al principio? ¿O le dijo, mira, es que si no traes a tu marido no te puedo dar algo que te voy a dar, pero como estás en pecado y tienes un recorrido bastante grueso, dirían en Guatemala, ¿no? Grueso. Yo no te puedo dar nada. No, él primero habló de la necesidad, porque a Jesús no le importa ese pecado inicial con el que tú llegas a él. Él te ama y él quiere darte lo que no has encontrado en la vida, lo que no has encontrado por tus propios esfuerzos, por tus propios medios. Y él nos enseñaba eso. Primero se habla de la necesidad y después ¿de qué? Del pecado, si es necesario. Siempre trató bien a todos porque a él le costó su propia vida. Mire, usted a veces, y han dado ocasiones que los mismos cristianos o los mismos hermanos tratan mal a sus hermanos cristianos. Jesús los trataba bien porque es que cada uno de nosotros le costó a él su propia vida. Cada uno de nosotros le costó gotas de sangre y nos amó a todos. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. ¿Amar a quién? A todos. Así sea el feíto, el gordito, el flaquito, el morenito. Tus discípulos son los discípulos de Dios. Y Él murió por cada uno de ellos y ninguno es más importante o menos importante que otro. Eso es lo que tenemos que aprender de Dios al cuidar el mensaje. Segundo punto, toma en cuenta tengamos en cuenta el mensaje. ¿Qué tener en cuenta en el mensaje? Cuida de enseñar de forma santa, de que haya santidad en tu vida para poder enseñar. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 3 al 4. Y dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe
y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hay que enseñar de forma santa, de la forma más prudente, no generando divisiones, no trayendo temas y cosas y puntos, y si se genera un tema en un momento dado que empieza a crear controversia, hay que saber pararlo y seguir y concentrarnos en lo que realmente importa, ¿cierto? No falta la persona que entra en discusión o que alguien hace un comentario y se arma todo un... No, a eso no venimos, a dividir. Segunda de Timoteo 2:2, ahí atrásito, devuélvase 4 capítulos y vamos al 2:2. Dice así: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente y en toda piedad y honestidad. Espérate, yo le segunda de Timoteo, o me equivoqué ahí. Segunda de Timoteo 2:2. Perdón, si me había equivocado. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que hay que enseñar lo que hemos aprendido. Por eso ustedes, bien juiciosos, estudian la academia, luego tendrán un discipulado, que ese discipulado les va a dar herramientas para que ustedes vayan a hablar y vayan a tratar temas en sus grupos. Lo que usted aprende es lo que enseña, no se ponga a inventar. No se ponga entonces, estamos hablando del amor, de lo que hizo Jesús, y usted va y se rebusca por allá el fin del mundo, el juicio eterno. Y pone a todo el mundo parado los pelos allá, y usted a veces no sabe, se enreda y termina haciendo lo que no le dijeron todavía que hiciera, ¿cierto? A ellos que vengan a la academia y aprendan todos esos temas tan importantes. Primera de Timoteo 1, del 3 al 4, ya es no la segunda, sino la primera de Timoteo 1, del 3 al 4, y dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, tengan en cuenta eso, nunca hablar cosas de controversia, fábulas y cosas y creencias y empezar a mezclar con temas por allá todos esotéricos o con temas raros, sino la doctrina que se ha aprendido. Evita ser contencioso, de causar divisiones, de ser agresivo cuando estás enseñando un tema. Hay algunos que tienen, no sé por qué algunas personas tienen que gritar cuando predican. A mí me parece que eso es como falta de respeto. ¿Por qué? Porque es como decirle a la persona: si te hablo normal no me entiendes, te tengo que gritar. Entonces la palabra no se transmite de esa forma. Me da risa cuando estábamos en Guatemala con el pastor Cas, que decía el famoso respiro pentecostal. Y les digo que... Sí, ¿lo han escuchado alguna vez por ahí? Famoso respiro pentecostal. Piensan que así es que la palabra como que les va a entrar con más fuerza. No, es la revelación del Espíritu la que llega y la que entra. No seas pendenciero en el momento de transmitir. Segunda de Timoteo 2, del 4 al 17. Segunda de Timoteo 2, del 4 al 17. Vamos a leerlo rápido también. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted milita en las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces nos vamos a enredar en las cosas del mundo y de la vida, porque la idea es agradar ¿a quién? A quién con el que estamos militando. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si usted hace trampa, no va a tener la corona. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Si usted no trabaja al campo y no ara y no trabaja en su empresa, en su negocio, frutos no va a tener. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no peleen, que no se agarren pues a discutir, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo se presenta uno ante Dios aprobado? En santidad, en un corazón limpio delante de Dios. Porque imagínate tú pecando, tú haciendo mal, tratando, no sé, mal a tu esposa, andando en quién sabe qué tipo, cosa de actitudes y actividades de la carne, y predicando o enseñando o hablando. No tienes ninguna autoridad. No habría ninguna autoridad de respaldo para hacer esto. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor y a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Apártese de qué? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ustedes saben, y yo les he explicado, algunos de pronto no lo conocen, la diferencia entre pecado e iniquidad. Pecado es cuando usted comete un error, una falta y, ay Señor, perdóname, le hablé mal a se me saltó la chispa, tuve una mala reacción, pequé, algo esporádico. Iniquidad es cuando es un pecado que es repetitivo, que es continuado, es más, que usted lo planea. ¿Usted le ha pasado que planea un pecado? Y me voy a escapar por allí, no me se van a dar cuenta, no me van a ver, trace planes y pa. Eso se llama iniquidad. Yo recuerdo, yo era buen pecador, bastante, de los buenos, y hacía mis planes, hacía mis todo bien planificado, perfecto, la mentira precisa, la situación precisa y lleve. Sí, y muchos de ustedes, eso es lo que se llama iniquidad, y lo tenemos que tener delante de Dios. Miren que desde el principio de los tiempos de los apóstoles la gente se dividía, la gente empezaba a enseñar, a malinterpretar de la Biblia cosas, a tratar de manejarlas a su antojo, y terminaban desviándose de la verdad, desviándose del camino y separándose de la voluntad de Dios, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Cuida la forma de transmitir el mensaje. ¿Cómo cuidamos la forma de transmitir el mensaje? Primero que todo, a través del lenguaje. El lenguaje que usamos, el lenguaje que hacemos, usted debe hablar con un lenguaje sencillo. Cuando usted predique y le enseña a sus pupilos, a su gente, debe hacerlo de una forma sencilla. Si usted tiene debe usar ilustraciones, use testimonios, use alguna anécdota, algo que a usted le sucedió, o muchas veces hasta un chiste es bueno para ilustrar una situación que se compara con la vida espiritual. Jesús decía muchas veces: el reino de los cielos es como las aves del nido, es como los peces, es como, siempre daba un ejemplo sencillo y cotidiano para ayudar a que ese mensaje llegara a los corazones, y es algo que usted tiene que aprender y tener en cuenta para manejar. La forma de expresión: siempre que usted hable y que usted le enseña a sus discípulos y tenga su reunión preparada, usted hace su bosquejo, pero usted no va a ir a recitar su bosquejo, usted no va a ir a leer letra por letra lo que preparó,
porque eso ya se vuelve un discurso. Usted tiene que entrar en oración, estudiar, apartar lo que hizo, para que cuando hable el Espíritu Santo sea quien le guíe a entregar y a dar lo que ya previamente Él le puso en su corazón y le dio, para que Él te pueda usar. Ya habíamos hablado de que no es necesario que grites, eso ofende a la gente. En un tono normal que te entiendan, obviamente debes procurar que tu voz suba y baje, porque muchas veces uno habla y puede hablar de una forma así toda arrulladora y terminan todos dormidos, ¿cierto? Que hayan esos cambios en la emoción de la voz, en el tono de la voz, para mejorar. Filipenses 4:5, vamos a ver qué nos recomienda aquí la palabra. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No va a ver que usted llegue a su grupo donde hay gente nueva y entra usted como un pavo real. Soy el líder del grupo. ¿Qué va a causar eso? Repudio de la gente, rechazo. Dice que tu gentileza sea conocida de todos. Hay que ser gentil. A veces a algunos parece que siempre chuparan limón, porque son haciendo mala cara, frunciendo el ceño y están llenos de amor, ¿cierto? A mí me da risa porque yo tengo una cara como con una sonrisa dibujada a veces, y yo voy en la calle, voy en el carro y miro a una persona y me hacen yo, o sea, porque mi cara parece que estuviera saludando, o sea, se percibe como de una forma gentil. Un payaso, no, un payaso triste. Sí, y me pasa mucho, o sea, yo a veces miro a una persona y las personas me saludan, solo con mirarlas, porque ven como un gesto de ¿hmm? Ah, sí, yo tenía por ahí un amigo que usted lo miraba y él siempre parecía un payaso triste, o sea, era siempre, y yo le decía así, pues, él no sabía que yo le decía, perdón señor, pero cuando le decía a mi esposa, fíjate que me di cuenta de payaso triste, y ya sabía de quién le estaba hablando, pero siempre su expresión era una sonrisa al revés, o sea, era así. Y horrible como una persona solo con verla transmita ese tipo de… yo no me imagino y quisiera verlo alguna vez, la cara de Jesús, esa mirada, esa expresión del rostro. Yo creo que uno ve a Jesús y le hace así, no, se cae de rodillas, pero el amor que se tiene que transmitir, y lo debemos hacer, es que siempre nuestra gentileza se vea. Predica en santidad. Primera de Timoteo 4:16, lo que vamos a hablar ahorita. Primera de Timoteo 4:16 dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo, o sea, cuídate, y de la doctrina persiste. O sea, no es que se cuide de sí mismo y ay, qué miedo de mí mismo, me voy a esconder, o de la doctrina, no. Tenga cuidado de usted, de su vida, cuídese, cuide la doctrina que está aprendiendo, abrácela, protéjala. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, mantente ahí, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuida tu vida, no, o sea, tenga presente que usted es un líder, que usted es el ejemplo de la gente que asiste a su grupo. La gente va a hacer no lo que usted le diga que haga, la gente va a hacer lo que lo vea haciendo a usted. ¿Usted ha visto que los papás culicagao, mentiroso, deja esas mentiras? Timbra el teléfono, dígale que no estoy. Hay que ser coherente con lo que hablamos, ser coherente con lo que enseñamos. Le decimos a nuestros hijos, oren, y nunca nos ven orando. Lean la Biblia y nunca nos ven leyendo la Biblia. ¿Qué van a hacer? ¿Lo que les dices o lo que haces? Lo que haces. Ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo, cuida la doctrina que has aprendido para que te salves a ti mismo
y salves a todos aquellos los que te oyen. Vive lo que hablas. Tienes que dar testimonio porque el Espíritu Santo habita en ti y la palabra que hablas va a ser inspirada por Él. Usted no puede llegar y pasan muchos casos, gente que todo el día, un día sin acercarse a Dios, sin orar, sin pelea con la esposa, porque uno también pelea con la esposa, ¿cierto? Pues podría, no a las peleas pues de golpes, pero cualquier discordia, cualquier cosa sencilla, y encima después de eso te vas y te paras a enseñar. El Espíritu Santo contristado, ni siquiera está al lado tuyo, y esperas que Dios te inspire y que se mueva el poder de Dios ahí. No, no va a pasar nada, porque no te estás cuidando como ese líder, esa santidad que debes manejar para que el Espíritu Santo more y permanezca en ti. Una cosa es que Dios te selló con el Espíritu Santo, te bautizó en el cuerpo de Cristo, pero otra muy diferente es mantenerse y moverse en el poder del Espíritu Santo. Jesús hizo muchos milagros, pero la mayoría de sus milagros fueron en el poder del Espíritu Santo. Él hizo algunos milagros donde no dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él con poder para sanar, estaba con él con poder para liberar. Él nos dio el mejor ejemplo de que el Espíritu Santo en una vida de santidad, y como lo hizo después de que fue al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches, vino lleno del poder del Espíritu Santo para ministrar poder a otras personas. Y eso lo tenemos que hacer nosotros también. Predica acompañado de señales, maravillas y milagros. Ay, ¿yo cómo hago eso? Si el poder del Espíritu Santo está en ti y lo estás ejercitando y estás en santidad, cuando ores por una persona, tienes que declarar y orar con fe que se sane. Y tienes que ministrar la unción y la gente va a ver visiones, va a tener cosas sorprendentes porque el poder del Espíritu Santo está presente en ti. Van a haber liberaciones porque la presencia del maligno no resiste la presencia del Espíritu Santo. Y tienen que salir huyendo, tienen que salir corriendo. Pero tienes que hacerlo acompañado de señales. Marcos 16, vamos a ver el soporte bíblico ahí. Marcos 16, 17 y 18. Dice lo siguiente, y me encanta este pasaje. Dice, no, es otro que hay más adelantico que ya se los voy a compartir, ya para la parte final. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando habla del bautismo, ahí habla del conjunto de los bautismos. ¿Cuántos bautismos son? 3 bautismos. Están aprendidos, han venido a clase. Bautismo del cuerpo de Cristo, bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. O sea, si usted ya tiene todo ese combo completo, ese kit completo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Ya lo dice incluso en futuro. ¿Por qué? Porque si no creemos, ya hemos sido condenados. Y estas señales seguirán, apropiese de ese versículo, anótelo, repítalo, escríbalo en un papelito y lo pega ahí en su espejo, donde se lava los dientes, ahí al lado del, pero limpie primero todas esas manchitas blancas del colgate, eso, y pone ahí suavecito, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que podemos echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará. Ahora no me va a decir que usted se va a ir por allá, vea, préstame una serpiente, una culebra, que es que a mí no me pasa nada. Póngase a torear, mira. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios se mueve a través de esas señales si la presencia del Señor anda contigo. Jesús siempre se acompañaba de señales y milagros. Es más, Él decía, es que si yo no hago estas señales, ustedes no me van a creer. Por eso hizo tantos milagros, porque Él estaba mostrando que el poder de Dios habitaba en Él y que todo se podía hacer en Él. Nosotros lo oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús, y Él oraba en el nombre del Padre. Yo creo que el Padre ora en el nombre del Espíritu Santo y hacen un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque ellos siempre le dan la gloria al otro. Nunca, aun siendo Dios, se toman la gloria para sí mismos.
Bueno, ora por los enfermos creyendo. Si se le mueren, no importa. Tuvieron sanidad total. Pero es que a veces dicen, ay, pero es que yo oro. Ahí me pasaba mucho recién convertido, pues tiempo atrás. Oraba por la gente y mi mamá decía, mijo, yo sé que usted tiene don de sanidad. Y pues yo, bueno, madre, yo creía y oraba. Y oraba por los enfermos y cuando más pensé, ¿qué pasó? Ya se alivió. Mijo, lo enterraron ayer. Yo, y Señor, pero ¿cómo así que yo oro por ellos? Sí. No, usted tiene que orar. Dios se encarga de hacerlo, de devolverlo y darle la salud o de darle esa sanidad y que parta directo con el Señor. Porque usted oró, pero hágalo con fe. Ore siempre y ore por los oprimidos por el diablo. El diablo oprime a la gente, hay brujería, hay hechicería, hay espíritus de aflicción, lo hemos visto en los temas que hemos tratado. Espíritus que te afligen, ¿por qué? Porque muchas veces no entramos por las puertas de Dios con alabanza, no lo adoramos. Mire, usted en su casa puede alabarlo, puede adorarlo, no tiene que esperar un domingo a venir aquí y tiene que enseñarle eso a sus discípulos. No, es que yo solo oro el día de la reunión. ¿Qué pasa con su vida, joven? Usted tiene que crear una disciplina de una intimidad con Él. Aquí le enseñamos eso, pero la práctica es en la casa. Aquí vienen solo a presentar los trabajos de grado. O sea, la constancia todo el tiempo. Me encanta este pasaje, 1 Corintios 2, del 1 al 15. Ese un último versículo y termina la clase de este tema y sigue la pastora. 1 Corintios 2, 1 al 5. Mire lo que dice tan tremendo Pablo. Así que hermanos, ¿ya lo tenemos ahí en pantalla? No. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, cuando Pablo fue a hablarles de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque es que a veces pensamos que, bueno, yo vengo a hablarte de Dios porque Dios ha hecho maravillas y se imitar, ¿no? ¿Cuánta gente en vez de llevar el mensaje de Dios se está presentando como, no, es que soy el chacho, el duro y sabiduría humana y empiezan a buscar unas palabras para todas rebuscadas? Morechos, buscan en el diccionario sinónimos, pero lo más difícil, ¿cierto? Y la gente queda, uy, qué descreste como enseña. Y Pablo decía, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras. Mire, si usted le va a hablar a un campesino, lleve el mensaje en mochila. Si usted le va a hablar a un gerente, lleve su mensaje en portafolio. Hágase al nivel de la persona que lo va a escuchar. Sepa a dónde llega, cómo va y de esa misma forma lleve el mensaje. No con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué lo decía Pablo? Porque Pablo era un teso. Es la palabra que le gusta aquí a Dave, que en Colombia decimos teso. Fariseo de fariseos, guardador de la ley hasta más no poder, circuncidado al 8º día de nacimiento, presentado a Dios, guardador de la ley, perseguía a los cristianos porque él consideraba que lo que él hacía era lo que tenía que hacer. Y él dice, yo me propuse no saber nada entre vosotros, ni de lo que aprendí, ni de lo que estudié con la escuela de Gamaliel, porque era discípulo de Gamaliel, era un duro fariseo en ese tiempo, sino que lo único que yo sé es a Jesucristo y a este crucificado que nos salvó y nos redimió. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire, si a usted no le tiemblan las piernas cuando va a hablar de Dios, tal vez es usted el que está hablando. ¿Sí me escuchó? Si a usted no le tiemblan las piernas y no siente temor y temblor cuando usted va a entregar la palabra de Dios, es tal vez porque usted lo está haciendo en sus propias fuerzas. No, porque es Dios y el Espíritu Santo el que está hablando a través de usted. No se vuelva doctor. En la palabra nadie se vuelve doctor, nadie se vuelve un profesional, porque es Él que habla a través de su palabra. Así de sencillo. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Porque Pablo enseñaba y hablaba también con el poder de Dios, mostrando milagros y señales, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Usted tiene que hablar es de Dios, de Jesús, de la obra que Él hizo y mostrar los milagros y las señales que te tienen que acompañar. O sea que si usted todavía no lo acompaña en las señales y milagros, ¿qué le falta? Santidad, presencia de Dios, búsqueda de Dios, porque dice que a todos los que creen estas señales le seguirán. Entonces, usted, hey, a mí, ¿por qué no me siguen? No estás haciendo lo que tienes que hacer. Te siguen porque te siguen, pero tienes que entregarte, acercarte a Dios, vivir en santidad para que esto pase. Y por último versículo, lo último que debemos hacer en un grupo de esos es presentar a Jesús como Salvador. Usted nunca debe dejar una reunión sin finalizar, y más que llegó gente nueva, sin hacer el llamado para que la gente invite a Jesús a su corazón. Ese es el cierre incluso de las prédicas. Cada prédica siempre debe llevar finalmente al mensaje de recibir a Jesús, de entregar su vida a Dios. Romanos 10, del 8 al 10, con ese versículo terminamos. Romanos 10, del 8 al 10. Dice lo siguiente: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9: que si confesares con tu boca, lo vimos el domingo, ¿cierto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero lo tienes que creer y además lo tienes que confesar. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. El llamado es la conclusión de cada prédica. Debes convertirte en un buen pescador. Jesús le dijo a Pedro: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Cuando usted está parado aquí, o está parado o sentado en ese grupo que usted va a tener o donde usted hable, haga de cuenta que usted está tirando la caña, la red, porque sus palabras, el apoyo del Espíritu Santo y la revelación es la que va a convertir y a pescar esos corazones que están perdidos y que Dios los quiere involucrar en su reino. Somos pescadores, pero no de peces, pescadores de almas, a través de un llamado efectivo. ¿Ustedes creen que el llamado que se hizo el domingo, la gente respondió a ese llamado? Y en cada reunión, porque vinimos fue a salvar, a recuperar lo que se había perdido. Muchas gracias. Aquí termina cómo predicar. Aplauso al Señor.